Buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar donde se encuentren. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Rodrigo Turra, soy director regional de IDE Technologies para América Latina. Soy ingeniero y tengo más de 20 años de experiencia en el mundo del agua. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos tipos de industria en varios países de Latinoamérica. Conozco bastante bien el tema del mundo de los tratamientos químicos y las tecnologías químicas. También así el mundo de las tecnologías de los equipamientos y soluciones físicas. Hoy me es muy grato compartir con usted una reciente y revolucionaria tecnología para el tratamiento de aguas industriales y la recuperación de salmueras. Como introducción, hacemos algunas reflexiones previas que dan inicio a la necesidad de una nueva realidad, que hoy en día conocemos y entendemos más que el agua dulce no es un recurso infinito. Las industrias, los países, sus reglamentos, la conciencia del daño que hace a la salud. La necesidad es la que motiva finalmente el nacimiento de nuevas tecnologías como esta. Bajo esas premisas es que hemos identificado algunos factores claves para buscar nuevas alternativas para el tratamiento de salmueras. Cuando la tecnología de depuración de agua con procesos de osmosis inversa se plantea como una solución para remover contaminantes, lo que pasa con la corriente de concentrado salmuera no es siempre claro. Ahí hay una serie de desafíos. Normalmente es considerado un agua perdida. Entonces, ¿cómo resuelvo el tema del volumen inmanejable de la salmuera y le doy una nueva vida a un agua que se considera perdida? Bueno, las opciones clásicas o los métodos más comunes de eliminación son los que vemos en el slide, como vertido al mar o descargas superficiales, y en general la opción de evaporar salmuera en general no ha sido muy efectiva, ni siquiera en algunos lugares con alta radiación. Por lo tanto, sigue siendo un problema no resuelto. Posiblemente tener una ósmosis de agua de mar muy cerca de la orilla del mar, posiblemente me va a permitir descargar algún tipo de salmuera al mar. Pero cuando hablamos de sistemas de ósmosis en el continente tratando agua dulce, muchas veces no tenemos donde ir descargando esas corrientes. Algunas alternativas para el tratamiento de estas corrientes concentradas que supuestamente no puedo tratar. Vamos a hablar en general cuáles son las posibilidades que tenemos para recuperar una desalinización de agua de mar. Vemos que realmente son bajas porque la opción está muy cerca de la erosión osmótica y siempre está la opción de retornar al mar el agua salobre. Además, no tengo muchas posibilidades de seguir evaporando de manera que yo logre obtener algún producto que sea rentable para poder hacer una recuperación adicional de la salmuera, del agua de mar. Entonces me queda la salmuera de la desalinización para agua salobre y la salmuera de la salinización para agua industrial. Como vemos en el cuadro, los rangos de salmuera, los rangos de concentración de la salmuera en estos tipos de agua están más lejos del límite máximo de presión osmótica y existe una posibilidad alta de recuperación. Un tratamiento convencional, y aquí quiero aclarar que vamos a hablar de cómo vamos a tratar el agua que viene ya de un proceso de brackish water arrow o de desalinización de agua salobre, ¿okay? Ya sea de agua industrial o ya sea de agua, agua corriente. Vamos a hablar entonces del tratamiento de esta agua.
esta agua en general, para intentar lograr lo que llama un concepto ZLD o descarga líquida cero, se convierte en un proceso de múltiples etapas que parecieran un poco complejos, caros y con un alto costo de operación. Pero sin embargo, lo que quiere aclarar aquí el punto muy interesante es que el concepto de ZLD es que yo tengo como descarga agua tratada y lodo o sales secas del proceso. En esta conversación nos vamos a enfocar específicamente en el área de la osmosis secundaria. Algunos tratamientos convencionales, como por ejemplo osmosis inversa o evaporación térmica o cristalización, tienen diferentes CAPEX, lógicamente diferentes OPEX, básicamente por el consumo de energía que esto representa, y lógicamente cada uno de ellos puede llegar hasta una concentración máxima de sólidos totales disueltos. Fundamentalmente la osmosis inversa está limitada a la presión osmótica máxima que permitiría una membrana de agua de mar, que es la que permite más alta presión. Entonces tenemos una oportunidad vamos a enfocarnos justamente en lo que nosotros llamamos mínimo liquid discharge o descarga mínima del proceso. Vamos a enfocarnos en esta parte. Y vamos a entender de que tenemos una oportunidad de minimización de la salmuera, y los desafíos son fundamentalmente porque tenemos en el campo del brackish water arrow algunos desafíos químicos y algunos desafíos de proceso. Normalmente la química del agua es la que limita la recuperación en un brackish water arrow. Entonces, ¿cómo es que enfocamos nuestra solución? Le hemos llamado Max H2O, y los desafíos que nos planteamos o requisitos que nos planteamos para dar una solución al problema que veíamos como un problema técnico no resuelto, es que teníamos que subir la recuperación del segundo paso lo más arriba del 75%. Que teníamos que hacer algunos ajustes en el proceso que nos permitieran empujar o asegurar una confiabilidad del proceso. Además de eso, un sistema que permitiera trabajar con todo tipo de agua, que no estuviera limitado para un agua de tipo específico y que fuera capaz de funcionar a todo evento, como quien dice. Y por último, romper un paradigma respecto a la limitante química y que transformarla en una limitante mecánica. O sea que la limitante no sea la química del agua, sino que sea la presión osmótica. ¿Cómo es que dimos solución a esto? Nosotros planteamos una solución que le hemos llamado una desaladora de salmuera o cristalizador con membranas, podemos llamarle de varias formas, y lo que intentamos hacer es que, primero que nada, superamos el proceso de que el evento de que funcionara con todo tipo de agua. Entendimos las limitantes de proceso y ajustamos las limitantes de proceso para poder tener una recuperación máxima, y nos enfocamos en efectivamente aquellos puntos componentes que fundamentalmente limitan la recuperación de un sistema de brackish water arrow. Hablamos de algunos componentes como carbonato de calcio principalmente, sulfato de calcio, un tema muy requerido por el área minera, por ejemplo, y el tema de la sílice, que cuando llegamos a concentraciones de sílice bastante bajas por la solubilidad baja que tiene la sílice, no es posible aumentar las recuperaciones, y remover sílice no es algo sencillo. Entonces, fundamentalmente nos enfocamos a esos tres puntos. ¿Cómo es que el sistema funciona? Bueno, recibimos agua de alimentación del proceso, alimenta un primer tanque, esta agua que venía ya de un proceso de brackish anterior, o un proceso de concentración anterior, o sea, un agua ya que está al límite de saturación,
la alimentamos a un tanque y desde ese tanque alimentamos nuestro sistema de, de membranas de UFRO y el rechazo lo recirculamos nuevamente al tanque. Ese proceso lo repetimos de manera continua. Con eso, además, desde el proceso de ósmosis, producimos un permeado y seguimos recirculando el rechazo. Bueno, llega un punto donde ahí está el truco. ¿Qué pasa con esta agua que se va concentrando y supera al límite de saturación? Ahí es donde incluimos un nuevo elemento dentro del proceso que hemos denominado reactor de pellet o cristalizador de pellet o fluorizador reactor de lecho fluorizado, en el cual entra agua con una alta saturación o sobresaturada, y lo que sacamos del proceso es agua sobresaturada, y todos aquellos compuestos que nos estaban limitando químicamente el aumento de la concentración, como son carbonato de calcio, sulfato de calcio o sílice, salen del proceso como sólidos secos. Entonces, el proceso sigue concentrándose, yo sigo sacando del proceso sales secas al proceso, o sea, voy cristalizando parte de las contaminantes que me limitan a aumentar la concentración de mis sales, y se va aumentando la concentración de sales solubles en el proceso, hasta que llega un punto donde el límite máximo de presión osmótica de las membranas, en este caso de tipo agua de mar, supera la presión máxima que permite la bomba, y en ese momento yo paso al siguiente proceso y cambio de tanque. Cambio al tanque número 2 y inicio nuevamente el mismo proceso de recircular e ir sacando sales disueltas. El único rechazo que me quedó desde el primer proceso es mi pequeño tanque de salmuera que tengo en el tanque 1. Importante aclarar es que si yo, como este proceso saca sales del sistema, si yo mezclase en este momento, por ejemplo, el brine de la salmuera con todo el permeado, podría obtener un agua de mejor calidad que el agua que viene de entrada. O sea, yo puedo aquí llevarme los contaminantes. ¿Qué quiero decir con ello? Que si mi problema son los sulfatos, yo al final del proceso puedo mezclar las dos corrientes y el agua estar con niveles de sulfato aceptables, porque la mayoría de los precipitados o el sulfato lo saqué físicamente del proceso. Aquí un ejemplo respecto al proceso, básicamente. Aquí se puede observar cómo cada uno de los ciclos del proceso hace que el agua en el interior de las membranas no supere el límite máximo de la capacidad del antiincrustante. Y por otro lado, se ve cómo las sales solubles van aumentando hasta que llega al límite máximo de presión osmótica de la salmuera. En el siguiente slide podemos ver cómo funciona este reactor de pellet o este reactor cristalizador de sales, que ante la posibilidad de agua en contracorriente, se adicionan una serie de semillas, dependiendo del tipo de sal que se quiera precipitar, y genera un área de contacto casi infinita, de manera que el agua entra por la parte inferior como agua sobresaturada y sale por la parte superior como agua saturada, ¿ok? Y en medio de eso se genera una precipitación de sales, que como ven aquí en el slide, pueden ver en la fotografía, sale como un lodo bastante seco. No requiere la adición o la instalación de un sistema adicional de desaguado de lodo. Entonces me estoy llevando definitivamente sales disueltas, sales físicas, sales suspendidas del sistema. Algunas ventajas y algunas características del proceso
para quienes interesa un poquito más, está el proceso interno de cada una de las corrientes, es que el proceso de ósmosis, se puede ver, tiene una recuperación instantánea bastante baja, justo para aumentar el flux y evitar la formación de partículas incrustantes. El hecho de que cambiemos constantemente la calidad del agua tiene bastante controlado el tema del biofouling y algunas características que las pueden ver en el sistema. Algunas experiencias, porque de nuevo esto hay que llevarlo a una realidad y nosotros tenemos en este momento una planta con la que piloteamos una serie de salmueras de diferentes características. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, constituye el tratamiento de un agua de una salmuera. Y vemos el agua que alimentaba a la unidad de brackish water y con una recuperación de 80%, el máximo que pudo llegar por la limitante química del agua, 22.000 ppm de sólidos totales disueltos. Vamos a ver que aquí las limitantes van a ser la concentración de calcio, la concentración de bicarbonato, y van a ver que el índice de saturación del carbonato de calcio está bastante alto. ¿Qué es lo que hicimos con esta agua? Aquí vamos a ver algunos gráficos. Pudimos empujar el proceso, como lo pueden ver, ahí en serie de ciclos, hasta llegar a una recuperación de 75% de ese 20% que quedó restante, haciendo un total de 95% de recuperación global. ¿Qué pudimos identificar? Que si nosotros analizábamos el índice de saturación teórico versus el índice de saturación real que fue obteniendo el agua, vamos viendo que existe un gap, y esa diferencial lógicamente representa todo lo que precipitó de sales en el proceso en el reactor de Pellet. Aquí vemos que en general el agua mantuvo un índice de saturación bastante bajo, lo que mantiene las líneas de recirculación y todo el proceso bastante limpio. En el siguiente gráfico podemos ver cómo es que la salmuera o el índice fue aumentando, este delta, respecto de lo que debiera haber existido versus lo que existió finalmente. Aquí voy a pasar rápidamente a otro ejemplo. Esta es una salmuera de un agua industrial. Aquí tenemos un típico agua posiblemente de un efluente industrial con altos niveles vemos aquí calcio, altos niveles de bicarbonato y muy alto nivel de sílice. Aquí vemos que la restricción del proceso de la recuperación máxima de 90% fue efectivamente que llegó al límite máximo de saturación de sílice. Como vemos en el gráfico nuevamente, empezamos a ciclar el proceso y logramos llegar a un 70% de recuperación de ese 90%, por lo tanto hablamos de una recuperación global del 97%. Algunos gráficos que muestran efectivamente dónde está ese gap de la sílice teórica versus el sílice que realmente está recirculando en el proceso, y puede verse que existe esa diferencial que corresponde a todo lo que fue precipitando y fue sacado o extraído del proceso como sólido. Ya llevándole una experiencia en una industria específica como la industria minera, hicimos algunos ensayos con algunas industrias de minería en Chile, podemos ver que aquí una de las clásicas limitantes es el sulfato, los altos niveles de hierro, aluminio y cobre que tiene el agua, pero aún así logramos un aumento de la recuperación en varios ciclos,
Vimos que el proceso se mantuvo bastante estable, que no generó una diferencial de presión muy grande. Aquí podemos ver que finalmente logramos una recuperación global del 93%. Y aquí podemos ver, por ejemplo, algunos gaps o diferenciales respecto a el análisis teórico y el análisis real de los diferentes niveles de concentración de sales, como es el caso del sulfato. El sulfato aquí se puede entender claramente cuánta cantidad de sulfato fue removido. Lo mismo con el calcio. El calcio que quedó recirculando es bastante menor al teórico, si consideramos ese nivel de concentración, producto de que el calcio fue precipitándose como sales suspendidas. ¿Algún resumen final? Bueno, nosotros hemos probado ya que este desaladora, cristalizador de membrana, desaladora de salmuera, trata tanto salmueras como efluentes industriales, muestra excelentes resultados y bastante eficientes. Tiene una alta flexibilidad, logramos romper la barrera de que las plantas de osmosis están diseñadas específicamente para un tipo de agua. Logramos efectivamente el desafío de romper la química del agua y lograr altas tasas de recuperación, limitándonos solo a la presión osmótica. Como se trata de un proceso que va concentrando con membranas el sistema, el uso de químicos se transforma en algo menor. Los consumos en general son bastante bajos, no es intensivo en el consumo de químicos, y bueno, en general tiene una alta aplicabilidad, entendemos, para la industria minera. Aquí en Chile probamos eso, pero también para muchas áreas donde existen unidades de osmosis inversa y el agua de rechazo no puede ser tratada y tiene un valor porque es posible ser reusada. Hasta aquí la presentación. Le agradezco su atención. Entre medio está abierto una serie de consultas que se pueden ponerlas por escrito en el sistema. Y vamos a pasar a ver si hay algunas consultas que podamos responder. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos aquí algunas preguntas de los asistentes al seminario. Rodrigo, una pregunta. En el caso que presenta para una empresa minera en Chile, ¿cuál es el costo estimado para el agua recuperada a partir de aguas con alto contenido sulfato, en dólares por metro cúbico? Entiendo que lo que está apuntando ahí es a una estimación de CAPEX más OPEX llevado, digamos, a un costo final. La verdad es que va a depender, pero si nosotros pensamos en la aplicación que estamos puntualmente hablando acá, normalmente el costo mayor en este caso es el punto de vista de OPEX, es un costo eléctrico, que en este caso no supera los 3 kilowatts por metro cúbico de agua producido, 3,5 cuando mucho. Entonces ahí ya tenemos una primera parte respecto al costo. El siguiente elemento respecto al tema de los químicos es bastante bajo. Hablemos ahí de en total, no se agregan más al proceso más de entre 80 y 120 ppm en total de productos químicos. Por lo tanto, estamos hablando de un costo bajo también desde el punto de vista de la adición de productos químicos. Y el CAPEX, digamos, de nuevo, son equipos de osmosis inversa, mucho más barato que lógicamente, que un cristalizador o evaporador de otro tipo, termal al menos, o un cristalizador de otro tipo. El CAPEX es muy similar a lo que es una planta de agua de Seawater Arrow, algo así como eso. Perfecto. Rodrigo, acá tenemos otras preguntas. Tenemos una pregunta de Pablo. ¿Qué restricciones podrían haber con altos contenidos de boro? Bueno, el boro es uno de los elementos que no es fácil remover a través de procesos de membranas. Si la condicionante final
es el tratamiento en sí del boro, también podemos buscar la semilla en este proceso que sea capaz de disminuir el nivel de boro. Pero no entiendo si la pregunta va enfocada, digamos, al tratamiento en sí del boro, o que el boro pueda ser una limitante para aumentar la concentración de sales. La pregunta podría ir, Rodrigo, por el lado del limitante respecto a la recuperación. Que el boro sea una limitante de la recuperación. Esto hablamos en sales en generales. Yo traté fundamentalmente 3 puntos, que fueron el carbonato de calcio, el sulfato de calcio y la sílice, como uno de los elementos principales que limitan la concentración o la recuperación del sistema. Pero sin embargo, claro, hay otros elementos, como puede ser compuestos con vanadio, compuestos con boro, que llegan a un límite de solubilidad que permitan ser removidos por este reactor de pellets o este cristalizador de membrana. Perfecto, Rodrigo. Aquí tenemos más preguntas de Adrián, que nos pregunta acerca de cómo se gestiona el lodo procedente de la salmuera. El lodo, como vieron en el slide, puedo volver a pasarlo. El slide muestra que el lodo que sale del reactor de pellets es un lodo casi seco, digamos, por lo tanto no requiere alguna adición o algún proceso adicional de desaguado del lodo. El lodo sale, como lo muestro aquí en la figura, eso sí pueden ver, pero el lodo se ve, lo tomo en la mano, como un lodo bastante seco. El lodo es removido del proceso. Dependiendo del tipo de lodo y la composición química que este tenga, es posible este lodo ser reusado como subproducto para otras aplicaciones. El carbonato de calcio, el sulfato de calcio, son materia prima para otros subproductos como pinturas o cosas por el estilo. Así que, bueno, cuando está seco y manejable, es posible, digamos, llevarlo a otros usos. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta también, Rodrigo, de Juan. La pregunta es la siguiente. ¿De qué manera incide la tecnología MAX X2O sobre el OPEX o CAPEX en el manejo y disposición final de los rechazos o salmueras concentradas? La pregunta más bien va dirigida en qué sentido el MAX X2O te ofrece una ventaja con respecto, por ejemplo, a disposición del lodo, como tú explicabas en la lámina. Tú tienes un lodo que no requiere un tratamiento, un centrifugado, un proceso posterior. Correcto. Lo interesante del proceso, si ustedes lo logran percibir, es que en general los subprocesos, la ósmosis, el reactor de pellet y todos estos sistemas tienen muchos años de experiencia. Son procesos que llevan 15, 30 años de experiencia. Por lo tanto, aquí lo que ocurre es que hicimos un nuevo arreglo del proceso. Lo interesante justamente de esto es que este proceso se acerca mucho a lo que sería un ZLD, producto de que, al igual que el ZLD, produce una corriente permeado o una corriente de agua tratada y produce una corriente de lodo seco o lodo manejable. Y en este caso, la pequeña corriente de rechazo es posible buscarle usos adicionales o hacer un tratamiento posterior, pero ya basado en una pequeña cantidad, basado en un volumen manejable. Ese es un poco el concepto. Perfecto. Tenemos 2 preguntas adicionales, Rodrigo. Si por favor puedes ir a la lámina donde muestras el proceso conceptual MAX X2O, especialmente el estanque que recibe el agua cruda y el estanque donde... Exacto, esa lámina. Tenemos 2 preguntas. Acá, por favor, Rodrigo, si podría explicar en mayor detalle el proceso nuevamente. Hay 12 preguntas de Carlos y Adrián que tienen consulta acerca de cómo se traspasa el estanque 1 al estanque 2 y cuál es el volumen final que queda remanente en el estanque 2. Ok, como esto es un proceso continuo, el tamaño de los estanques va a depender del tamaño del sistema en el fondo. Esto es un proceso que va haciéndose en manera continua, por lo tanto, la calidad de agua de alimentación podría ir cambiando
Y lo que va a cambiar en este proceso es que más rápidamente o más lentamente, dependiendo de la calidad del agua que entre aquí, va a llegar a un punto donde el agua llegue al límite de presión osmótica. O sea, estamos hablando de que el agua tenga una concentración cercana al 6-7% de concentración de sólidos totales disueltos. En términos generales, como este proceso se repite continuamente, lo que hacemos es que el balance global, si sumamos el total de agua que entra y le restamos la cantidad de salmuera que quedó en ese pequeño estanque, es donde hablamos finalmente del proceso, la cantidad de recuperación global del sistema. Muchas gracias, Rodrigo. Perfecto. De hecho, en esa explicación respondiste una pregunta acerca de por qué, digamos, no había un rechazo continuo y el proceso era batch. Si quiere, Rodrigo, puede explicar nuevamente el proceso, por qué es batch y cómo se van alcanzando la presión osmótica. Quizás podría usar el gráfico en donde tienes el siguiente gráfico con las solubilidades para explicar por qué el proceso es batch y por qué el proceso deja este remanente y no genera un rechazo continuo. Claro, aquí como vimos en el primer slide, alimenta el tanque 1 hasta que llega a su limitante y en ese momento cambiamos al tanque 2 y el tanque 1 sería el único rechazo de todo el proceso. ¿Cómo es que ocurre esto, digamos, dentro del sistema? Es que vamos viendo que hay sales que son poco solubles y hay sales que son muy solubles. Entonces, vamos sacando del proceso aquellos componentes que son poco solubles de manera como una especie de ciclos, a medida que va recirculando el agua, pero a su vez las sales solubles comienzan a aumentar su concentración, y me refiero, por ejemplo, cloruro de sodio, sulfato de potasio, sulfato de sodio. Perfecto, digo. Sí, ahí queda claro básicamente por qué el proceso es batch y por qué, digamos, tenemos un rechazo al final del ciclo y no es continuo. Claro, hablaríamos de un proceso semi-batch en este caso. Tenemos dos preguntas más. Adicionalmente, ¿qué material son los pellets y cuál es el costo de operación de reposición del pellet aproximadamente? Buena pregunta. Mira, la mayoría, los pellets no son algo muy especial, son gránulos o semillas, que posiblemente son, por ejemplo, si queremos precipitar carbonato de calcio, puede ser que sea un pequeño cristal de carbonato de calcio. Lo interesante aquí es el tamaño de la partícula, el tamiz de la partícula, porque son muy pequeños y son justamente para generar una matriz de un depósito. No son tan especiales, se encuentran en el mercado bastante fácil. El costo no es muy alto, me refiero de que no cuesta mucho más que lo que cuesta una arena de una granulometría específica. Finalmente es arena, por lo tanto no es algo que va a costar 5 o 6 dólares el kilo, no es algo como eso. Perfecto. Otra pregunta de Roberto. ¿Esta tecnología se puede adicionar a una planta ya existente y en operación? Buena pregunta, porque en realidad el concepto que estamos planteando es justamente recibir el rechazo de aquellas plantas que ya están en operación y mejorar la recuperación de ellas. Si una planta que normalmente está operando con un 60-70% de recuperación, porque su limitante es la sílice, al rechazo le ponemos un Max H2O y sacamos la sílice del proceso y empujamos al proceso hasta la presión osmótica máxima. Perfecto. Aquí también una pregunta general, nos consultan respecto a la recuperación del proceso Max H2O en comparación con otros procesos convencionales. Bueno, lo interesante aquí del proceso es que los procesos convencionales van a estar limitados por la química del agua, fundamentalmente. Las membranas y la ósmosis no se concentra más fundamentalmente porque uno no quiere llegar a la límite de solubilidad de ciertos componentes y evitar que se incrusten las membranas, que uno es parte, digamos, importante del costo de estos equipamientos. Por lo tanto, como el concepto es siempre mantener las membranas limpias, sentimos que la tecnología normal
va a empujar solamente por mejorar químicamente el proceso, por ejemplo, algunos productos químicos que logren subir levemente el límite de solubilidad de ciertos componentes, pero ninguno de los sistemas anteriores realmente remueve sales del proceso, remueve sales físicas del proceso, que es lo que realmente hace que este proceso sea diferente. Este proceso remueve sales del sistema, por lo tanto, en el fondo, elimina sales disueltas, no es que queden repartidas en dos corrientes, sino que definitivamente salen del sistema. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias por ahora. No tenemos más consultas. Muy interesante la presentación. Y si quiere, Rodrigo, alguna reflexión, algunas palabras para el cierre. Bueno, estamos haciendo, muchas gracias por las preguntas. Ha sido muy entretenido esta conversación. Les quiero comentar que estas charlas con esta nueva tecnología la estamos promoviendo en varias ferias a nivel internacional. Aquí prontamente, de hecho la próxima semana, existe aquí en Chile, va a haber un congreso organizado por la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua, ALADIR, en el cual vamos a presentar esta tecnología y, bueno, vamos a estar presentes en esos 3 días de congreso, y por lo tanto aquellas personas que van a asistir, los invito a que nos contacten durante el proceso y conversamos más o resolvemos algunas consultas o algunas cosas, cómo les podría aplicar a sus procesos específicos esta interesante tecnología. Muchas gracias, Rodrigo. Cerramos entonces y le agradezco nuevamente su atención. Muchas gracias.